Con respecto a las palabras, también ocurre lo mismo con las palabras técnicas, en las palabras que tienen que ver con una ciencia o arte. Por ejemplo, las palabras médicas, las palabras de ingeniería. ¿Ya? Esas palabras especiales de ese tipo de ciencia o profesión, se van a entender también en el sentido de esa profesión. ¿Ya? Siguen la misma regla entonces de la anterior explicación. Eh, el artículo 22 dice que si una ley aún así me genera confusión, eh, el juez tiene que tratar de entenderla en su conjunto. Imagínense que una ley tenga 10 artículos y uno de los artículos no me queda claro. La idea que plantea este artículo 22 dice que ese artículo se tiene que sentar en relación a los demás, al contexto de la ley. ¿Ya? No puedo entender este artículo sin relacionarlo con lo que está contenido en toda la ley. Esa es otra regla de interpretación. El artículo... Pero ¿qué pasa? Eh, ¿Qué pasa si es que no hay ley? ¿Qué pasa si es que colocado un caso ante un juez no hay ley? En estos casos, el código le establece una serie de pasos que debe realizar, porque el juez, como les dije antes, debe resolver, tiene que resolver los casos jurídicos que se le presentan. Entonces dice, primero, acudir a otras leyes parecidas. Si es que no tiene una ley específica que aplicar y el código no dice nada con respecto a esta ley, puedo ir a leyes parecidas. Primero, nacionales. ¿Ya? A ver qué caso les puedo dar aquí. Está el derecho a familia, está el derecho civil. ¿Qué pasa si el derecho a familia no dice nada? Yo voy al Código Civil. Ahí hay una ley parecida. Y el Código Civil dijimos que era el sustrato de todas las leyes civiles, de todo el mundo privado. Eh, También podría darse el caso que si no encuentro ninguna norma, ninguna regulación a nivel nacional, el juez, después de haber hecho todos los trámites anteriores, o sea, estamos ya como en la quinta, sexta regla de interpretación, y son en defecto de todas las anteriores. Si es que no ha podido resolver con todos los otros pasos que vimos anteriormente, el juez puede ir al derecho comparado, es decir, revisar la legislación de otros países, cómo otros países resolvieron, cómo otros países toman este caso y lo resuelven legalmente, ¿ya? Pero si ya vuelvo a insistir, es un paso último en relación a todos los anteriores. No puede pasar de no entender la ley a este paso inmediatamente sin haber antes revisado lo anterior. Eh, Finalmente, eh, imaginémonos que no encuentra nada. No hay nada de lo que tomar para poder resolver el caso. No hay en el derecho comparado nacional, no hay en el derecho comparado internacional, no hay historia fidedigna, no hay nada. El juez se halla ante un caso totalmente inaudito. No puede dejar de resolverlo. Tiene que de algún modo darle una solución jurídica. Y para ello, el código le da la última regla de, llamemos, de interpretación de la ley, o de qué modo puede resolverlo. Y ese es el espíritu 2, perdón, 2. El espíritu general de la legislación. ¿Qué es lo que es esto? Espíritu general de la legislación. El crear las leyes tiene un objetivo. No las creamos porque sí. Tienen una función social importante, mantener el orden social, resguardar los derechos de las personas. Esos son principios generales del derecho. Protección de la parte más débil, defensa de la buena fe. Son principios que subyacen en todo ordenamiento jurídico. Son la base de por qué nos organizamos como sociedad y tienen que estar contenidas entonces en las leyes. Allá tienen que apuntar todas las normas. Entonces este es uno de los últimos principios que el juez debería aplicar. Pero hay otro más.
¿ya? Está el principio general de la legislación, y si no encuentra nada, o sea, ya es un caso totalmente desconocido, totalmente nuevo, pero lo tiene que resolver. Es una orden legal que se le da, la Constitución manda al juez a resolver, no puede dejar un caso que se le colocó ante él sin solución. Y en ese caso, habiendo pasado por todas las etapas previas, la última que tiene para poder resolverlo es la equidad natural. Esta palabra equidad, equilibrio, ¿ya? O sea, no perjudicar ni beneficiar a ninguna de las partes. Ese es el último criterio que puede aplicar un juez para resolver un conflicto jurídico. Bueno, después de ver todo lo que es la interpretación de la ley, el código se pone a definir, a dar una definición legal a varios conceptos que después van a aparecer en muchas leyes y a través de lo largo de toda la legislación, tanto del mismo código como de otras leyes. Entonces vamos a ver algunos. Dice que las palabras hombre, persona, niño, adulto se toman en el sentido natural, sin distinción de sexo. Ya. El artículo 26 aplica una definición nueva que tenemos que conocer. Dice, llámese infante o niño a todo el que no ha cumplido 7 años. Desde que nace uno hasta los 7 años, legalmente se le conoce como infante. La palabra infante significa que habla hacia adentro, o sea, no se le entiende. Son los niños que están aprendiendo a hablar, a pesar de que a los 7 años ya tienen un lenguaje suficiente para darse a entender, pero legalmente se entiende que lo que ellos dicen no tiene valor legal, ¿ya? Legalmente son totalmente desconocido su posibilidad de darse a entender legalmente. Y por eso es que se les nombra generalmente un tutor. El primer tutor son los padres. De los 7 a los 14, los varones, y a los 12, las mujeres, se les conoce como impúberes. ¿Ya? Ya pueden opinar legalmente, ya pueden en algún momento dar su opinión, pero no siempre, no en todos los casos, ya solamente en algunos casos. ¿Por qué esta diferencia? Porque la pubertad tiene que ver con un desarrollo biológico y biológicamente las mujeres maduran sexualmente en el sentido de poder reproducirse, tener descendencia antes que el varón, ¿ya? La mujer tiene su posibilidad de ser madre antes que el varón pueda ser padre. Y por eso que a los 12 años la mujer, a los 14 años el varón. Se llaman impúberes. Y de esa edad, 12 o 14, se le llama simplemente menor, hasta los 18. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque las posibilidades jurídicas que se le da a cada uno son distintas. El, el infante es totalmente incapaz, no puede realizar ningún acto jurídico. Y la ley incluso no reconoce su testimonio como válido. De los 7 a los 12 y 14, ya la ley le da cierto reconocimiento legal. Puede en algunos casos opinar, por ejemplo, en los casos de tutela de los padres en caso de divorcio, se le puede considerar su opinión, se le puede tomar en cuenta, el juez puede escucharlo, no necesariamente asumir lo que dice, pero puede escucharlo. En cambio, de los 12, 14 a los 18, ya su capacidad legal ha aumentado, puede hacer ciertas cosas que antes le estaban prohibidas. Por ejemplo, puede disponer hasta cierto monto de sus bienes. Un celular, por ejemplo, uno de ustedes podría venderlo y es válido, pero si antes de los 14 los varones o antes de los 12 lo venden, no vale. No está permitido que maneje sus bienes un niño de esa edad. Pero sí, en cambio, hasta cierto monto
el niño entre los 14 o los 12 a los 18 puede manejar parte de sus bienes. Es medianamente incapaz. Incapaz relativo se le llama también a ese muchacho menor de edad.